y ver en qué estamos fallando. Ayúdanos, Señor, ir siempre de tu mano, porque no somos nosotros en nuestras fuerzas, eres tú quien nos transforma, eres tú quien cambia nuestra naturaleza y eres tú que nos ayuda a vencer nuestras tendencias, nuestros pecados, nuestras fallas de carácter, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes a pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas, y ayúdanos siempre a ir alineados en obedecer tu palabra, por más conceptos que muchas veces nos neguemos por nuestra rebeldía, en aceptar y hacer las cosas a nuestra manera, Señor. Siempre ayúdanos a ser sumisos, a ser humildes, a dejar el orgullo de un lado, Señor, para que seas tú quien nos instruya, quien nos guíe. Y sobre todo, Señor, que tu santa voluntad siempre se realice en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te pedimos, Señor, que nos conceda que tu Santo Espíritu esté presente en este estudio, en cada uno de los conceptos y podamos aprender, Señor, de tu palabra cada día más. Para perdón de nuestros pecados, en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hace más o menos 2 semanas empezamos el estudio de Sansón. Son muchos los conceptos que vamos a ir sacando poco a poco. En el estudio pasado estuvimos a ver conceptos de crianza, tema de alimentación. Hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos hace 15 días para los hermanos que no estuvieron y vamos a tocar un aspecto importante de lo que es la vida en este personaje. ¿Por qué estudiar a Sansón y qué tendría que ver esto con nuestro tiempo? Es algo importante porque a lo largo de este estudio, en lo personal, pues me identifico con varias de las actitudes que tenía este personaje. Cada uno se hará ese análisis de las decisiones que está tomando, sobre todo ahora en el tiempo del fin. Pero aquí siempre hablamos, no hay iglesia perfecta, aquí aún no hay santos, y siempre está marcando esa disposición de querer mejorar, de ser muy abiertos y muy sinceros para que Dios nos guíe y nos transforme, porque fallas de carácter tenemos todos. Entonces no es ponernos en el papel de juez y estar señalando a nuestros hermanos, pero sí es de ser muy conscientes cada uno en la labor que está desempeñando y en las decisiones que está tomando. Vamos a iniciar por un versículo que es clave, no solo en la historia, sino de nuestro día a día. Vamos a Eclesiastés, capítulo 5, del 4 al 7. Eclesiastés 5, del 4 al 7. ¿Listo? Cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue inadvertencia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Recordemos que había un concepto bastante claro cuando empezamos a tocar la historia de este personaje, que tenía que ver con un voto que había realizado. Vamos a volverlo a repasar para mirar unos aspectos importantes de a quién representa realmente la historia de Sansón. ¿Cuáles serían los símbolos que podemos identificar? Vamos para número capítulo 6 del 1 al 5 nuevamente. Número 6 del 1 al 5. 6 del 1 al 5. Número 6 del 1 al 5.
El voto del nazareato, que ya estuvimos tocando, pero como vamos a desarrollar otro aspecto de la historia de Sansón, tenemos que recordar este concepto porque ahorita vamos a ver el porqué. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granadillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Recordemos que esto era algo voluntario. También otra característica era que era temporal. La persona determinaba el tiempo en que iba a dedicar este voto. Pero en el caso de Sansón era diferente. Estaba incluso en su proceso de gestación cuando ya había una orden estimada sobre su familia, de cómo debían criar a este muchacho y el proceso de alimentación que lo vimos el estudio pasado. El significado de Sansón, cuando miramos en la concordancia Strong, Sansón significa luz del sol, oriente, ventana, nacimiento del sol. Tres características importantes que nos hablaban de no tomar nada en cuanto a la vid. Vamos a mirar el cierto paralelismo porque en la Biblia encontramos a Jesús como el símbolo del sol de justicia. Ahí podemos mirar un complemento de lo que, un simbolismo, paralelismo de lo que es Sansón en la vida de Jesús. Otro de los aspectos era que no debía como tal consumir nada de la vid. Cuando vamos a Mateo, sin buscarlo, Mateo 26, 29 dice lo siguiente. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí vamos viendo una de las tres características fundamentales de este requerimiento y qué simbolismo y cómo lo podríamos aplicar. También hay algo que podemos ver relacionados con el tema del templo. Recordemos que el templo simbolizaba el cuerpo humano y en 1 Corintios 11:15 nos decía lo siguiente, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. 1 Corintios 11:15, aquí también el velo tiene la connotación de la barba, de lo que era el hombre. Y recordemos que cuando Cristo fue crucificado en la cruz, el velo del templo se rasgó. Cada uno de estos simbolismos nos lleva a un concepto importante que tiene que ver con la vida de Jesús. El no juntarse como tal con personas muertas era un llamado a este voto, como también para los sumos sacerdotes. En Hebreos 9:28 nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Hebreos 9:28. Ahí está un poco lo que es el simbolismo de lo que podemos ver en este personaje y la vida de Jesús. Ahora hay que tomar en cuenta un aspecto importante porque pasa muchas veces, por ejemplo en la iglesia adventista, Urias Smith. La gente hoy en la iglesia dice que no debemos ver la literatura de este pastor por su apostasía después de 1888. Pero recordemos que Elena nos marca que es acertado lo que él expuso durante un tiempo definido. Por lo tanto, no lo debemos descartar. Pasa otro ejemplo que podemos citar el doctor Kellogg. A través de sus terapias, de su conocimiento, pero cometió apostasía. Eso no va a inhabilitar todo el proceso de lo que hizo antes. Entonces, en la vida de Sansón hay dos caras que nosotros debemos como tal mirar. Y esta es una muy buena introducción. Recordemos que estamos escribiendo sobre la actividad de Sansón como juez y bajo el impulso del Espíritu Santo de Dios.
y no sobre todos los actos de su vida. Eso va a ser importante. De hecho, distinguiremos entre dos periodos de su historia. El primero, cuando actuó bajo la influencia de este espíritu, y el segundo, al ceder a sus pasiones. Cayó sucesivamente en pecado, infidelidad y a su llamamiento y traición del mismo, seguido de la diserción de Jehová y su juicio. Y ciertamente las palabras de la epístola a los Hebreos no podían aplicarse al periodo en que Sansón desertó de Dios y de su castigo, sino al de la primera actividad y a su postrer arrepentimiento. Es importante resaltar esto porque vemos que se encuentra en la lista de Hebreos 11, de héroes por la fe, y por eso citar los dos aspectos de lo que es la vida de Sansón y también cómo lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Ahora sí, vamos a otro aspecto importante de la vida de este personaje, Jueces, capítulo 14. Jueces 14. Israelitas se rebelan contra Jehová. ¿Listo? Listo, vamos a leer todo el capítulo, vamos a hacer ciertos comentarios sobre ciertos versículos y posteriormente vamos a ver una ampliación del espíritu de profecía y unas citas que no nos dejarán indiferentes. Ya vimos el aspecto de la vida de Sansón, de qué manera lo vamos a ver y lo vamos a aplicar, la referencia que puede tener ese simbolismo en cuanto a Jesús, porque recordemos en tiempo de apostasía, Dios siempre levantaba un libertador que les quitara el yugo de las demás naciones que ellos no habían expulsado. Y en este caso, pues todo este simbolismo, pues también lo aplicamos a Jesús, pero también hay algo parte en que vamos a ver cada uno de nosotros en el actuar de este personaje. Recordemos todas las indicaciones que hizo el ángel previo a su crianza, la instrucción que se le dieron a sus padres, el tema del voto, estaba supremamente claro. Y este pequeño fue creciendo. Descendió Sansón a Tinat y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Aquí ya estamos viendo una falla en cuanto a su carácter, porque el pueblo de Dios tenía estrictamente prohibido no relacionarse y no mezclarse con las personas de estos pueblos paganos. Dios tenía una misión como tal para Sansón, sin embargo, el desarrollo de su juventud estuvo implicado en muchas fallas de su carácter, que pasaron factura en lo que Dios iba a hacer de este personaje. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque me gusta. Miremos el argumento que él va a utilizar en cuanto a lo que le dice a su padre. Hemos visto muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios utilizaba la instrucción del padre. De hecho, era el padre el que escogía a la pareja. Y él trata de seguir por esta misma línea, pero pues la decisión ya la tiene tomada. Y el argumento que dice es simplemente porque me gusta, por mis sentidos, porque me atrae, porque me llena, algo físico. Ahí ya estamos viendo, a pesar de las consecuencias que esto pueda traer, y esto es un poco estudio para las personas que llegan al ministerio y que antes de tener quizás una base en cuanto a la pareja que van a escoger. De hecho, la parte de la separación también tiene que ver con gente del ministerio del cuarto ángel. Hemos visto matrimonios que hacen desintegrado simplemente porque alguien se queda siendo adventista y otro termina aceptando las verdades del cuarto ángel. Eso es un tema bastante delicado porque se influye en la salvación. Al no tener este conocimiento y las verdades, por ejemplo, aplicar con alguien del mundo en este momento de que quiera tener hijos y la persona está dentro del mensaje y sabe que no corresponde en este momento tener hijos por las pruebas, por lo que vemos,
es encender el televisor y ver el mundo como está. Y eso siempre va a generar un choque. Y muchas veces pues pasamos esto por alto porque lo importante es que nos gusta, va de acuerdo a nuestras inclinaciones, sin importar las consecuencias. Y eso va a ser una parte importante porque lleva al fracaso de un juez, de un dirigente del pueblo de Israel. La respuesta del padre, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Recordemos cuando hicimos el estudio con este profeta que iba a maldecir como tal a Israel, en unos aspectos muy importantes de ciertos textos que cómo los interpretamos. Entonces, para muchos, acá simplemente Dios está de acuerdo con lo que le está haciendo. ¿Y será que realmente es así? Hay una frase que es importante: Dios escribe sobre los renglones torcidos de nuestras vidas. Y el hecho de que esto fuera un error y traería consecuencias, pero no por ello los planes de Dios no se iban a llevar a cabo. En ningún momento Jehová va a estar de acuerdo que él tome esta decisión, porque sería contradecir todo lo que instruyó como tal a su pueblo, porque dice que esto venía de Jehová. O sea, lo voy a hacer porque seguramente Dios quiere esto. Es una falsa interpretación. Otra cosa es que él esté tomando esta decisión, pero sin embargo los propósitos de Dios le llevarán a cabo. Algo muy similar pasa con nosotros el día de hoy. En este ministerio nadie es indispensable, ni por más que estudie, ni por mejor que explique. Aquella persona que no hace lo que corresponde, otro viene y ocupa el lugar. Y quizás sus funciones y sus frutos serán mucho mayores, según a la responsabilidad de lo que hoy está aprendiendo. Ese es un caso similar de lo que estamos viendo acá. Versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Tinat. O sea, después de tanto insistir, los padres se dieron. Ahí hubo un error y ahorita lo vamos a ver. Y cuando llegaron a las viñas de Tinat, vio a un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en sus manos, y no declaró a su padre ni a su madre lo que había hecho. Ahí vamos a ver el detalle importante porque no se lo declara al padre. Ellos no van de casa, ellos van a una ciudad de donde está esta mujer. Por lo tanto, como había tanta hostilidad entre el pueblo de Israel y esta nación filistea, ellos no podían andar armados. Ellos no podían llevar nada, incluso de cuando hacían sus trabajos, controlaban precisamente esto porque el ambiente era muy hostil. Entonces, aquí vemos claramente que esto es algo que pasa en el camino. Él no está preparado y mata al león con sus manos. Versículo 7. Descendió pues y habló a la mujer que le había gustado. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Recordemos que los casamientos en la cultura judía duraban 7 días. Hay algo muy importante para nosotros entender: el amigo del esposo, día y hora, todo esto marca un concepto en cuanto al hebraísmo. Por eso es importante estudiar, irnos a la historia, irnos a la cultura, para terminar aceptando el mensaje del cual hoy somos parte. Se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Conceptos importantes: ¿falla o no falla el voto que él sabía desde pequeño? ¿Sí o no? De los 3 aspectos que vimos en cuanto al voto nazareato al inicio. ¿Falla o no falla? ¿Por qué falla? Listo. Porque es algo inmundo. Ellos tenían algo claro de no contaminarse, de no comer algo inmundo. El punto de la referencia, ¿por qué en este texto nos metería un detalle tan puntual como del león, y que de este león muerto, que ya había sido consumido por animales de carroña, estaba en descomposición,
sale un panal de miel. ¿Qué conceptos podríamos ver y entender el por qué esto está ahí? ¿A qué representa? ¿Qué sería el simbolismo que nos quiere plasmar al estar esto en la Biblia? ¿Alguna idea? En la Biblia, ¿a quién representa el león? A Está Jesús. esa ambigüedad. A Jesús como el león de Judá, lo vemos en Apocalipsis, pero también vemos que Satanás anda como león rugiente. Siempre en la Biblia vamos a entender esos conceptos que, aunque sean la misma palabra, puede tener una connotación totalmente diferente. Pero ¿cuál sería el simbolismo entonces de ese león y de esa miel? Está fallando. Vea, Dale, Joy. hay un capítulo donde al profeta Juan se le dice que un ángel baja con un librito. Entonces dice que el ángel ruge como un león y le da un libro que es dulce también. Ajá, sí. Ese aspecto va a ser importante porque también vamos a hablar de la miel. La miel podría ser algo muy positivo. ¿Cuál sería nuestro concepto en cuanto a la miel? ¿Qué podríamos decir que representa la miel en la Biblia? La palabra miel. La miel, que hablamos de la miel, símbolo de qué? De vida también, hermano. Vida, Abundancia, dulzura, salud, riqueza, abundancia. prosperidad, abundancia. Esa es prosperidad. Entonces hablamos de conceptos como tal que vemos en la Biblia, pero vamos a ver una connotación totalmente diferente. El león. Resulta que a lo largo de la vida de Sansón empezó a cometer muchos errores. Y un paso me lleva a otro paso, hasta lo último ya esa sensibilidad y pecado va cicatrizando nuestra alma. Siempre hablamos de este concepto. Y fueron muchos los que este personaje cometió a lo largo del desarrollo de su niñez y su vida, su adulto, de su vida de adulto. Aquí vemos que este león podría representarlo a él inicialmente, porque pues representa esa fuerza, y fueron muchas las proezas que este personaje hizo por esa fuerza sobrenatural a través de Dios utilizándolo a él. Siempre resaltamos que el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón, pero adentro de este animal. Recordemos parte de lo que fue la creación de Eva, que sale de la costilla como tal del hombre, pero incluso en medio de toda esa fortaleza que la gente ve en Sansón, por dentro hay algo que lo está comiendo, hay algo que se está apoderando de él, algo que realmente lo está pudriendo. Y representa también, porque no solo vamos a hablar en cuanto a fornicación con personas que no tenían con qué mezclarse, sino también hablemos un poco de ese adulterio espiritual, porque también comete otro acto, aparte que no cumple el voto que él tiene claro desde pequeño, de en cuanto a lo inmundo, relacionarse con este tipo de alimentos que no hacen un cuerpo en descomposición, sino que pasa algo que nosotros hacemos. Versículo 9. Tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Y casi siempre pasa que personas que están buscando escuchar a otros pastores, escuchar otros ministerios, que no se conforman con lo que reciben acá, que no tienen una base. Casi siempre ese concepto, ellos, por más que quedan la duda, se vuelven portadores de estar sembrando ese tipo de dudas, de estar sembrando la semilla. Lo que ven, lo que perciben, lo que no creen, o eso que les causa incertidumbre, lo empiezan a compartir. Y aquí estamos viendo el ejemplo de él con sus padres. Y porque más no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. Lo estaba haciendo a conciencia, sabía que está mal. ¿Por qué no se lo transmitió a sus padres? Versículo 10. Miremos algo en cuanto a la miel, antes de seguir con este punto. Vamos a ver dos connotaciones diferentes de ejemplos de miel. Sin separar este pasaje, por favor, vamos a 1 Samuel 14:29. 1 Samuel 14:29. ¿Listo?
¿Listo? 14:29. Jonatán, mi padre, ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber buscado un poco de esta miel. Recordemos todo lo que estaba pasando en cuanto a su padre Saúl, de haber promulgado un ayuno que Dios no ordenó, que Dios no lo mandó, y estaban en tiempos de guerra. Lo que más necesitaba un soldado era estar preparado, estar fuerte. Y el hecho de él no tenía el conocimiento de este decreto de su padre, tomó un poco de miel en un momento de dificultad, y de hecho por Jonatán fue que ganaron como tal esa batalla. Sin embargo, es un contexto muy espiritual, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, por el cual se prepara el pueblo de Dios, este tipo de alimento representa esas nuevas verdades, ese nuevo mensaje, aclara nuestros ojos. Teníamos ese velo de error, de mentira, y entonces aquí la miel tiene esa connotación de salvación, de fuerza, de claridad, de discernimiento. Pero miremos un contexto negativo en cuanto a la miel. Vamos a Cantares 4:11. Cantares 4:11. David, ¿Cantares qué? 4:11. ¿Listo? Como panal de miel, destilan tus labios, oh esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como olor del Líbano. Algo muy poético en cuanto a la referencia del esposo hacia su esposa. Pero resaltar lo que dice que brota de su lengua, miel y leche. Recordemos un ejemplo que podemos citar en cuanto al pueblo cuando estaba en el desierto, tomar la tierra prometida porque abundaba leche y miel. Esa prosperidad, ese gozo, ese deleite, esa dulzura. Pero si miramos Proverbios 5, versículo 3 y 4, vamos a ver un aplicativo totalmente diferente. Proverbios 5, versículo 3 y 4. ¿Listo? Proverbios 5, versículo 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y sus palabras es más blando que el aceite. Los labios de la mujer extraña destilan miel. Cuando estamos visitando lo que vemos en Jueces con Sansón, el aplicativo no es nada positivo. ¿Hacia dónde se dirigía? A un casamiento con alguien no del pueblo de Israel. Y ya vemos que ese paso los lleva a ir cometiendo una serie de errores de ahí en adelante en una cadena. Versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón dio allí un banquete según la costumbre de los mozos. Ese es un punto importante porque por más que tú quieras, cuando tomas el planteamiento de alguien con el que vas a formalizar una relación, siempre está el concepto, yo lo trato de que él esté de acá, yo lo voy a convertir, yo lo voy a traer, él entenderá el mensaje. Nos hacemos quizás muchas expectativas en cuanto a esto, pero casi siempre termina en que él tiene que ceder y acostumbrarse a los métodos y hábitos de la otra persona. En este caso hablamos de las costumbres. Imaginémonos una fiesta pagana, licor, fiesta, orgía, de todo lo que esto implicaba, y ella empezó a participar de esto. El esposo en una fiesta tenía que ir con 30 acompañantes, pero por ser hebreo como tal, tenía que ir solo. La gente le tenía miedo porque veía la manifestación del poder que tenía. También hay una connotación importante en ello. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. O sea, tenía que entrar con una guardaespaldas, pero no podía ser del pueblo de él. Entonces, posiblemente le colocaron parte de lo que eran los filisteos, no para que cuidaran a Sansón, sino para que los protegieran, pues si algo pasaba con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, os daré 30 camisas de lino y 30 túnicas.
Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros tendréis que darme 30 camisas de lino y las 30 túnicas. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos a los 3 días aún no habían acertado la adivinanza. Desde ese momento empezaron a maquinar qué hacer para saber este acertijo. Y empezaron a presionar a su esposa para que él revelara este secreto. Y la empezaron a amenazar. Por lo cual dijeron a la mujer de Sansón al 7º día. No es como tal que la duda hayan esperado desde el día 1 hasta el día 7º para presionar a la esposa. Sobre la hora le dijeron y le propusieron no. Miramos que ya habían pasado 3 días en el cual habían pensado y no habían algo claro. Entonces utilizaron otra estrategia y utilizar a esta mujer. Convence a tu marido a que nos declare este enigma. Si no quieres que te quememos a ti y a la casa de tu padre. No habéis invitado aquí para despojarnos. Nos habéis invitado aquí para despojarnos. Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él. Imaginemos el concepto de una boda y ya los problemas que empieza a tener. La mujer a presionarlo, a manipularlo, a controlarlo, pero es parte de unas consecuencias previas que se pudo haber evitado. Y dijo, solamente me aborreces y no me amas. ¿Cuántas de las relaciones y decisiones que se toman en la vida van bajo este chantaje? Demuéstrame que me amas, demuéstrame que soy importante, y uno empieza a hacer una serie de cosas y condiciones en el cual cada vez te vas apartando del camino. Pues no me declaras el enigma que te propuse a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron un banquete. Mas al 7º día él se los declaró porque le presionaban. Y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Lo traicionó en el día de su boda. Pero vamos a ver que esa traición no solo se queda acá. Al 7º día, antes que el sol se pusiese, recordemos el simbolismo, el significado de Sansón. Nacimiento del sol, luz del sol, oriente y nacimiento. Y aquí, en lo posterior del 7º día, cuando se ocultaba el sol, le dijeron, qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león. Y él le respondió, si no harecéis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Él sabía que le habían dado la respuesta por el chantaje, las amenazas y la presión a su esposa. Por lo tanto, no fue por su inteligencia de haber maquinado el acertijo, sino haber presionado como tal a su mujer. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos. Dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en cólera se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su amigo más íntimo de entre los compañeros. Recordemos que esto lo vemos en una parábola importante, el amigo del esposo, pero hay amigos fieles, amigos infieles. Ese amigo del esposo que representa hacer bien el trabajo, alimento a nuestro tiempo, el alimento adecuado, las verdades presentes, pero ahí hay alguien que quiere suplantar como tal ese papel, lo quiere suplantar y es un amigo infiel. Y podemos citar muchos, pero quizás el Papa, que hace el papel del tercer Elías, pero no trabajando para el Dios verdadero, sino para el falso. Estos conceptos van a quedar un poco más claro cuando toquemos el tema de los matrimonios en el tiempo del fin. Antes de pasar a lo que nos dice el espíritu de profecía, de algunos detalles que nos van a ampliar, les quiero leer algunas citas importantes que tienen que ver con el matrimonio. Y esta cita es importante. Si gozáis de la bendición de tener padres temerosos de Dios, consultarlos, comunicarles vuestras esperanzas e intenciones, aprender las lecciones que la vida ya les enseñó.
¿Debiera un hijo o una hija escoger un compañero sin consultar primeramente con sus padres, cuando un paso tal afectará individualmente la felicidad de estos, si es que tienen algún afecto por sus hijos? Y debiera ese hijo, no obstante los ruegos y el consejo de sus padres, persistir en seguir en su propio camino. Definitivamente contesto no, a menos que no se case. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Hoy quizás este es un punto que no se toma, porque más allá de usted estén como no tal dentro del ministerio, de pedirle consejo a los padres en cuanto a las parejas que tendremos como tal en el desarrollo y más en los tiempos que estamos viviendo. Pero hoy se mira más una posición social, hoy se mira si de pronto no tiene el pelo largo, si no está tatuado, si no toma, si no es marihuanero. Pero el concepto en cuanto a principios y valores realmente es un tercer, cuarto plano y vamos a ver la importancia que esto tiene. Estamos hablando de un dirigente de la nación de Israel. Otra cita: aunque el compañero de su elección fuese digno en todos los demás aspectos, y que consta que no lo es, no ha aceptado la verdad para este tiempo. Aceptar la verdad para este tiempo. Es incrédulo y el cielo le prohíbe unirse a él. Usted no puede, sin peligro para su alma, despreciar esta recomendación divina. Unirse con un incrédulo es colocarse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. ¿Puede incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? ¿Quiere cargar con esa cruz? En su palabra, el Señor ha dejado a su pueblo instrucciones claras en cuanto a no unirse con los que no poseen su amor y temor. Tales compañeros raramente se satisfacerán con el amor y el respeto que les corresponde, porque casi siempre viene una disputa en cuanto al lugar. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios y cuál será el lugar que le corresponde a nuestra pareja? Tratarán constantemente de obtener una promesa de parte del esposo o la esposa, temerosos de Dios, que los comprometa a desatender los requerimientos divinos. Para un esposo piadoso y para la iglesia con la cual este se haya conectado, una esposa o un amigo mundanos son como un espía en el campamento. Se mantendrán observando a cualquier oportunidad para traicionar al siervo de Cristo y exponerlo a los ataques del enemigo. Y esto, por experiencia propia, le puedo decir que realmente es así. Porque por más que tú estés en un contexto de estar buscando de Dios, en el momento que cometes un error, ahí siendo tu pareja, es la primera que te cae. Pero si tú estás estudiando, si tú enseñas, ¿por qué no lo aplicas? ¿Por qué no lo vives? Y es algo que nos podemos evitar a la hora de tomar este tipo de decisiones. Ahora vamos a hacer una ampliación de lo que leímos en la Biblia, unas cortas citas del desarrollo de lo que fue este capítulo. Si Sansón hubiera obedecido a los mandamientos divinos tan fielmente como sus padres, habría sido su destino más noble y más feliz. Pero sus relaciones con los idólatras le corrompieron. Y siempre cito ese argumento porque será para nosotros algo muy triste el darnos cuenta el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, nosotros, por nuestra rebeldía, nos restringimos y nos cohibimos de que Dios actúe sobre nosotros. La ciudad de Sora estaba cerca de la región de los filisteos. Sansón trabó amistades entre ellos. Así se crearon en su juventud intimidades cuya influencia entenebreció toda su vida. Una joven que vivía en la ciudad de Filistea de Timnat conquistó los afectos de Sansón y él decidió hacerla su esposa. La única contestación que dio a sus padres temerosos de Dios, que trataban de disuadirle de su propósito, fue: porque ella me agrada. Los padres se dieron por fin a sus deseos y la boda se efectuó. Precisamente cuando llegaba la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina,
el momento en que más fiel a Dios debería haber sido, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. Hoy esto no sería un aplicativo para nosotros. En el momento que deberíamos ser más fieles a Dios por la misión que tenemos que desarrollar, por el tiempo en que nos encontramos, por el mensaje en el que creemos, y tomamos este tipo de actitudes y decisiones sobre nuestras vidas, deberíamos cumplir una misión, mas sin embargo prima nuestra tendencia hacia nuestras propias inclinaciones. No se preguntó si al unirse con el efecto de su elección podría glorificar mejor a Dios o se estaba colocando en una posición que no le permitiría cumplir con el propósito que debía alcanzar su vida. Esto quizás no muchas veces lo tenemos en cuenta. Esta unión glorificará a Dios, será su voluntad, o quizás viene una comodidad económica, el tema de algo intelectual, incluso algo físico, en cuanto a algunos de nuestros conceptos que tenemos por belleza. A todos los que tratan primero de honrarle a Él, Dios les ha prometido sabiduría, pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. ¿Cuántos hay que siguen el mismo camino que siguió Sansón? ¿Cuán a menudo se formalizan casamientos entre fieles e impíos? Porque la inclinación domina en la elección de marido o mujer. Los contrayentes no piden consejos a Dios, no procuran glorificarle. El cristianismo debiera tener una influencia dominadora sobre la relación matrimonial, pero con demasiada frecuencia los móviles que conducen a esta unión no se ajustan a los principios cristianos. Satanás está constantemente tratando de fortalecer su poderío sobre el pueblo de Dios, induciendo a aliarse con sus súbditos, y para lograr esto trata de despertar pasiones impuras en el corazón. Pero en su palabra el Señor ha indicado clara y terminantemente a su pueblo que no se una con aquellos en cuyo corazón no mora su amor. ¿En qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 2 Corintios 6, 15 y 16. En el festín de la boda de Sansón se relacionó familiarmente con los que odiaban al Dios de Israel. Quien quiera que voluntariamente entabla relaciones tales se verá en la necesidad de amoldarse, que era algo que estábamos citando. Nos tenemos que acomodar a esas costumbres y estilo de vida de esa persona, hasta cierto grado a los hábitos y costumbres de sus compañeros. Pasar el tiempo así es peor que malgastarlo. Se despiertan y fomentan pensamientos y se pronuncian palabras que tienden a quebrantar los baluartes de los buenos principios y a debilitar la ciudadela del alma. Y aquí vamos a hablar un poquito de lo que era esta mujer que él eligió como esposa. La esposa para obtener cuya mano Sansón había transgredido el mandamiento de Dios. Traicionó a su marido antes de que hubiese terminado el banquete de bodas. Indignado por la pérfida de ella, Sansón la abandonó momentáneamente y regresó solo a su casa de Sora. Cuando después de aplacarse el enojo, volvió por su novia y la halló casada con otro. La venganza que él se tomó al devastar todos los campos y viñedos de los filisteos, los indujo a asesinarla, a pesar de que las amenazas de ellos le habían hecho cometer el engaño que dio principio a la dificultad, que es parte del desarrollo del capítulo 15. En el momento que ella descifra, él va y coge las túnicas, paga lo del acertijo, pero él se va, se siente indignado porque lo traicionó. Pero ahí es donde se casó con el amigo infiel que estábamos citando ahora. Por lo tanto, recordemos que la amenaza de la prisión sobre la mujer era que si no les decía el acertijo de Sansón, la iban a quemar. Y en el capítulo 15 leemos que quemaron tanto a ella como a toda su familia. Pero vemos la clase de personas con la que esta persona se eligió relacionar siendo del pueblo de Dios. Entonces, cada decisión tiene sus consecuencias y miremos que esto implica en cuanto a una vida eterna.
Sansón ya había dado pruebas de su fuerza maravillosa al matar solo y sin armas a un leoncito y a dar muerte a 30 de los hombres de Ascalón. Ahora, airado por el bárbaro asesinato de su esposa, atacó a los filisteos y los hirió con gran mortandad. Entonces, deseando encontrar un refugio seguro en contra de sus enemigos, se retiró a la cueva de la peña de Tam, en la tribu de Judá. Sobre este refugio de esta peña será la continuación de este tema, de tocar este punto porque es importante. Fue perseguido a este sitio por una fuerza importante y los habitantes de Judá, muy alarmados, convinieron vilmente en entregarle a sus enemigos. Y aquí viene un papel importante lo que vemos para este tiempo. Judá, el pueblo de Israel, también se relacionaba con estas personas. ¿Y qué hacían? Traicionaban incluso al juez que tenía y los defendían. Fueron ellos los que tomaron preso a Sansón, su propio pueblo. Su propio pueblo lo traiciona y su propio pueblo lo entrega. Por lo tanto, 3,000 hombres de Judá subieron a donde él estaba. Imaginémonos esa fuerza sobrenatural que tenía este personaje para que 3,000 hombres contra uno y le tuvieran miedo. Pero aún en un número tan desproporcionado, no se atrevían a aproximársele si no hubieran estado seguros de que no haría ningún daño a sus conciudadanos. Sansón les permitió que le ataran y le entregaran a los filisteos, pero primero exigió a los hombres de Judá que le prometieran no atacarlo, para no verse obligado a destruirlos. Les permitió que le ataran con 2 sogas nuevas y fue conducido al campamento de sus enemigos en medio de las demostraciones de gran regocijo que hacían estos. Pero mientras sus gritos despertaban los ecos de las colinas, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Recordemos que la misión importante era libertar a su pueblo y era una promesa y Dios no falta a sus promesas, utilizando un medio como tal de lo que vemos en Sansón, totalmente apartado de Dios, cometiendo estos actos de deshonra, de infidelidad, pero Dios acá iba a llevar su plan y lo utilizaba precisamente para demostrar su poder y quitar ese yugo que tenía el pueblo de Israel con el pueblo filisteo. Hizo pedazo las cuerdas fuertes y nuevas como si hubieran sido lino quemado en el fuego. Luego, haciendo la primera arma que halló a mano, y que si bien era tan solo una quijada de asno, resultó más eficaz que una espada o una lanza. Hirió a los filisteos hasta que huyeron aterrorizados, dejando 1,000 muertos en el campo. Con una quijada de asno mató 1,000 hombres. Y aquí viene la parte que siempre hace el pueblo y que nos tenemos que preparar porque es uno de los golpes más duros para este tiempo en cuanto al pueblo de Dios. Y ha sido muy importante el desarrollo de los capítulos de Job, sobre todo el 29 y el 30, que nos deja muy claros este aspecto, que por más que lo tengamos claro, será muy difícil cuando lo vivamos. Si los israelitas hubiesen estado dispuestos a unirse a Sansón, que era el que demostraba esa demostración de poder de que Dios estaba con él, matar 1,000 hombres él solo, pelear él solo y libertarlos, era una evidencia. La gente hoy pide manifestación de una clase de milagros o poderes como este. Sin embargo, vemos que en la historia esto no es suficiente, porque el pueblo, la gente, el ser humano es rebelde por naturaleza. Entonces, no se unían a Sansón para llevar adelante la victoria. Habrían podido librarse entonces del poder de sus opresores. Era una oportunidad, apoyarlo, estar con él, luchar, tenían la misma causa, creían en el mismo Dios. Y hoy, ¿cuántos adventistas no tiran piedra para este lado? Y muchos de ellos fueron nuestros hermanos. Y ese tipo de secciones de aquí en adelante los seguiremos cargando. Pero se habían desalentado y acobardado. ¿Por qué muchos no aceptan este mensaje y no lo producen? ¿No lo proclaman? Por miedo, porque me van a tildar de loco, porque nadie me va a creer, que es que soy un fanático, me borrarán de la iglesia, es que mis hermanos de toda la vida, es que hablan muy bonito, es que hacen muchas actividades, es que son mis amigos. Cobardes. Es lo que pasa con muchos de los pastores y muchas de las personas que no toman la decisión
de salir de la iglesia donde no se está haciendo bien las cosas. Por pura negligencia, habían dejado de hacer la obra que Dios les había mandado realizar en cuanto a desposeer a los paganos, y se habían unido a ellos en prácticas degradantes. Toleraban su crueldad y su injusticia, siempre que no fuese dirigida contra ellos mismos. Cuando se los colocaba debajo del yugo del opresor, se sometían mansamente a la degradación que habían podido eludir si tan solo hubiesen obedecido a Dios. Aun cuando el Señor les suscitaba un libertador, con frecuencia la abandonaban y se unían con sus enemigos. Hoy la historia será muy diferente con lo que estamos viviendo. En medio de una apostasía, de tanto error, de tanta confusión, Dios sigue levantando una persona para que siga siendo ese faro. Hoy quizás no es por medio de esta manifestación como la gente lo pide, ya lo estamos viendo. Así Dios pusiera un Sansón en tema de guerra como lo estamos viendo, hoy la gente tampoco creería. Vemos el ejemplo con Lázaro. ¿Cuántos vieron el milagro? No todos creyeron. Sin embargo, esta lucha hoy, y es espiritual, quizás más acérrima como la que estamos viendo literal. Pero ¿qué pasa? ¿Lo aceptamos o nos ponemos enfrente? Y hoy la mayoría de lo que hace en cuanto al pueblo de Dios. El próximo capítulo tocaremos sobre el tema de la peña, de ese refugio, de lo que representa. Y cuando estamos esclavos y se nos da esa libertad, hay una victoria. Y recordemos que ese nombre victoria viene muy implícito en la vida de cada uno de nosotros, que representa también esa persona que guía, nos saca de la confusión, del error, aclara las doctrinas, verdad presente. Hoy podemos palpar y discernir cada uno de los acontecimientos que vemos en el mundo gracias a que tenemos una persona que nos está guiando. Hoy es el papel de lo que vemos en Sansón, no es solo una parte del pasado, es algo que estamos viviendo en este momento y la historia se vuelve a repetir. Un pequeño grupo que realmente acepta y obedece a Dios y un pequeño grupo que no tiene ningún argumento y sin embargo se vuelven en contra del pueblo de Dios siendo como tal un obstáculo. ¿Alguna duda o algo para ampliar sobre este tema? ¿No? ¿Todo claro? Los están Muy claro. conectados. Excelente, hermano, gracias. Bueno, vamos entonces a orar. Hay que sacar el Sansón y el león, la mujer, brincar la mujer, ¿no? Y ese un poco de cosas que tocar y salir del tema. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente por un día de reposo más que nos permites compartir con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos en este recinto y los que están conectados. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de entender tus promesas, de entender tus profecías y de entender, Señor, principalmente para dónde va este mundo, hacia dónde va el mundo y hacia dónde debemos caminar nosotros, Padre amado. Gracias por aclarar nuestras dudas, por abrir nuestros ojos, como decías en el culto. Te damos las gracias porque hoy estamos todos prevenidos y ya avisados de lo que se viene, Señor. Ayúdanos a avisarle al mundo para dónde va y a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, Señor. Ayúdanos a hacer la tarea de todo corazón, con humildad, con un corazón contrito y humillado, Padre amado, hacia ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por el trabajo, por nuestros trabajos, por la salud y por toda tu provisión que nos has dado hasta hoy, porque has sido fiel hasta hoy, Señor, y lo seguirás siendo hasta el final. Gracias por esa esperanza de victoria, de vida eterna, Señor, por ese plan de redención hermoso que nos has dado, Padre.
Te pedimos también, Señor, por la gente que hoy está en guerra, que hoy está, por esos niños que hoy están allá sin saber, siendo inocentes. Te pedimos por ellos, Señor. Que esta guerra, pues, definitivamente que tiene que pasar, pero que nos ayudes a sobrellevar estas cargas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, hermano.